de otras en las cuales hemos venido trabajando o participando. La Dirección Nacional acaba de crearse hace alrededor de un mes, un poquito más de un mes, y nos han puesto en funciones a nosotros hace mucho menos que eso, hace 2 semanas aproximadamente. Para nosotros es muy importante poder contribuir a la labor que las provincias van desarrollando cuando se trata de iniciativas de esta índole, y contribuir es un verbo que no lo usamos al azar, tiene que ver con el rol que creemos que debe tener el Estado Nacional en estos procesos de reforma. Por un lado, el Estado Nacional tiene una serie de compromisos internacionales y tiene la función de velar por el cumplimiento de la Constitución Nacional. En relación a esto, nosotros tenemos ahí una función de deber. Pero por otro lado, siendo esto un Estado federal, cada jurisdicción, cada provincia, tiene la función de administrar esos compromisos. Y nosotros de velar por el cumplimiento. Esto nos sostiene siempre en una tensión entre lo que el Estado puede recomendar a un Estado nacional, a un Estado provincial, y por otro lado, la obligación de cumplimiento de la Constitución Nacional, como decía antes, y de los compromisos internacionales asumidos. Por eso que nuestra perspectiva tiene que ver con contribuir a los procesos de reforma y de señalar, en todo caso, cuando el estado de situación no contempla el cumplimiento de la Constitución Nacional o de los compromisos contraídos por el país. En lo que respecta a esta reforma, nosotros la recibimos a partir del amparo que se produjo aquí hace unos meses y luego del acta acuerdo firmado entre la Administración de Justicia y el Ministerio de Salud. Para nosotros fue una noticia que nos puso a trabajar rápidamente en el sentido de justamente brindar todo nuestro apoyo para el cumplimiento del acta de acuerdo, por el cual acordamos en términos de la necesidad de desarrollar un plan, de establecer las bases de una reforma, de introducir el principio de atención primaria, de establecer el modo en que se han de articular la Administración de Justicia y la función ejecutiva de salud, la necesidad de reformar las instituciones monovalentes, etc. Todo lo que está ahí planteado en el acuerdo. Pero además, como Estado Nacional, creemos que tenemos que estar cerca, además, para brindar apoyo técnico, a sabiendas de lo que se ha venido planteando ya aquí en la jornada, y es que se trata de un cambio de paradigma, y a eso me voy a dedicar ahora en lo que queda de esta presentación. A la tarde vamos a seguir trabajando esto, vamos a trabajar más junto con los compañeros de la Secretaría de Derechos Humanos y del INADI, en la presentación de la Mesa Federal, en cómo creemos nosotros que puede darse un modelo participativo de trabajo en este sentido. Simplemente ahora me gustaría marcar 2 o 3 líneas de trabajo de cómo creemos que esta reforma podría ser posible en el tiempo más breve, porque también mientras vamos desarrollando esa reforma, las personas siguen padeciendo mentalmente, siguen internadas, otras ven dificultad a su acceso a los sistemas de salud. Entonces el tiempo también es un factor que debe ser considerado. Cuando nosotros pensamos el tema salud mental ya hace varios años, desde el año 2005, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Justicia de la Nación, a través de la Secretaría de Derechos Humanos y de la Unidad Coordinadora de Salud Mental en ese momento, ahora Dirección Nacional, desde el 2005, vienen trabajando en una idea base, y es que la salud mental debe ser parte del sistema de salud. Esta idea, que parece como muy sencilla, es fácil de enunciar, sin embargo es muy difícil de administrar, porque venimos de una cultura de más de 100 años en la cual la salud mental justamente viene sufriendo una exclusión del campo de la salud pública. Y esa exclusión tiene que ver con las lógicas manicomiales de fines del siglo XIX, principios del XX, por la cual los sistemas de salud mental se fueron organizando y construyendo por fuera del sistema de salud. La población, de algún modo, también participó, acompañó o fue adoctrinada en este sentido, y también este es otro campo que se agrega por simultaneidad a esta dificultad. La población, en buena parte, no toda por supuesto, pero en buena parte considera
también que las personas con padecimiento mental, además de los profesionales, que quizá no deban estar en el sistema de salud, o que requieren una atención especial, o que el sistema de salud no es para ellos. Esto es algo que nosotros tenemos que empezar a reconsiderar fuertemente. No hay salud mental por fuera del sistema de salud. No hay salud mental por fuera del sistema de salud. Las personas con padecimiento mental, aunque parezca pueril decirlo, son personas integrales, son sujetos de derecho, y en tanto sujetos de derecho, lo primero que tenemos que considerar como política de salud mental es que esa política debe ser integrada al sistema de salud. Esto implica importantes esfuerzos con nuestros colegas. Yo soy psicólogo de profesión, pero esto trasciende el campo de las profesiones y hace a todas las profesiones de la salud mental, que intervienen en salud mental, que hemos participado históricamente, hemos argumentado en términos de la historia de las profesiones a favor, muchas veces, de la exclusión del campo de la salud mental de los sistemas de salud. Y en ese punto es relevante pensar el cambio de paradigma en esto. Si la reforma de salud mental de esta provincia consistiera únicamente en humanizar el trato a las personas con padecimiento mental, pero aún humanizado ese trato fuera por fuera del sistema de salud, no sería aún un cambio de paradigma, sería solo una humanización del trato. Y en ese punto es que nosotros necesitamos pensar la reforma realmente, como se viene diciendo aquí, como un cambio de paradigma. El cambio de paradigma para nosotros es sanitarizar la salud mental. Y que si alguien padece mentalmente sea igual de atendido que si tiene un problema cardíaco, respiratorio, si tiene un problema gástrico, el que fuere. Eso sería un cambio de paradigma para nosotros. Si alguien acude al hospital porque tiene un trastorno mental, porque está sufriendo mentalmente, porque su hijo tiene un problema de conducta, por lo que fuere, debiera ser igual de atendido que si alguien va por cualquier otra problemática de predominancia física. Y digo predominancia porque hoy sabemos, todos los estudios de los últimos 2 decenios por lo menos, vienen demostrando que los padecimientos no son nunca únicamente mentales o únicamente físicos. Que esa dualidad cartesiana es algo que venimos heredando y que ha hecho mucho daño justamente a la inclusión de la salud mental en el campo sanitario en general. Por lo cual, esta dirección viene aquí a aportar, a promover esa inclusión, viene a acompañar este proceso de reforma en tanto y en cuanto podamos eliminar un efecto discriminatorio o cuasi discriminatorio del campo de la salud mental en los sistemas de salud. Nuestros centros de atención primaria, nuestros centros hospitalarios del nivel secundario, deben empezar a pensarse en términos de atención integral de la salud. Y la salud mental no es otra cosa que un componente de esa atención integral. Este es el primer mensaje. El segundo tiene que ver con la idea, que tampoco es un tema particular de Salta, compete a todo el país y a nivel nacional también, de la problemática de las adicciones. La problemática de las adicciones históricamente ha sido entendida como un problema de seguridad en este país. Nosotros fundamenta justamente la creación de la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones la idea de pensarla como un tema sanitario. Que la adicción o el uso abusivo de sustancias sea un tema sanitario es el cambio de paradigma que el Estado Nacional se ha propuesto y por el cual empieza a trabajar con las provincias que justamente desarrollen este enfoque y lo compartan. Sabemos que en el caso de la provincia de Salta, justamente la creación de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones acompaña esa misma idea y en ese sentido también venimos a traer nuestro apoyo y acompañamiento en esa perspectiva. En tanto y en cuanto las adicciones estén ligadas a la salud mental, tenemos chance de pensar una política sanitaria de adicciones.
En la medida en que la política de adicciones se liga a otras esferas, sea la de seguridad e incluso de la de desarrollo social, como transcurre en tantas provincias, estamos en un problema. Estamos en un problema, porque la atención y el tratamiento no la puede brindar ninguna otra agencia que la de salud mental. Y en ese punto, para nosotros es importante, aún considerando la dimensión social de la adicción como la de cualquier problemática de salud mental, sí señalar la especificidad que implica su atención. Y esa especificidad está en los equipos de salud mental. En ese punto hay toda una discusión en nuestro país respecto de las profesiones de la salud mental. Nosotros ahí tenemos una posición muy clara. Creemos que todas las profesiones que trabajan en el campo conforman distintos saberes que aportan a la atención de estas problemáticas. Ahora también creemos que estas problemáticas requieren ese abordaje integral utilizando el mismo modelo que pensamos para nuestro país, es decir, democrático y participativo. En la medida que las profesiones se ligan en términos de verticalidad, justamente es ahí donde deja de ser equipo y pasa a ser otra cosa. Nosotros consideramos indispensable, insustituible el saber médico en el campo de la salud mental. Y también consideramos, tal como ese lo es, que los otros lo son en la misma forma. En la medida en que pensamos a un sujeto como integral, los distintos saberes que aportan a esa integralidad deben ser consideradas en la misma manera, porque si no ha dejado de ser un sujeto integral el sujeto que estamos pensando, aunque lo discusiemos, aunque digamos que es integral. Si luego las disciplinas se verticalizan, ¿cómo ha de ser ese enfoque? ¿No? ¿Qué queda de lo integral? Entonces, este es un tercer punto que quería traer para la reflexión de estos 2 días. Y por último, me interesaría plantear una cuestión que tiene que ver con la intersectorialidad que requiere este tema. Si nosotros vamos a decir, como venimos sosteniendo todo el día de hoy, que se trata de un problema complejo, que no solo tiene que ver, como decía el video, con la dimensión intrapsicológica, que no solo se puede abordar desde el punto de vista psiquiátrico en el sentido tradicional del término, entonces nuestro abordaje tampoco puede ser estrictamente mental. Que se trate de problemáticas con predominancia mental no implica que lo mental acote o delimite toda la esfera de intervención. Sabemos, por estudios e investigaciones, algunas de organismos públicos, otras de organismos de la sociedad civil, que alrededor, en un promedio del 75% de las personas que están internadas en instituciones psiquiátricas o manicomiales, lo están por razones ajenas a su patología. Es decir, que están internadas ya estabilizadas, ya con posibilidad de volver hacia la comunidad. Pero justamente la internación prolongada les ha quitado esta posibilidad por distintas razones que debiéramos estudiar. Porque la única posibilidad de pensar una externación es delimitar el motivo de internación, el motivo actual, no el motivo original. Y en ese sentido es donde se abre la necesidad de un trabajo intersectorial, en donde se requiere de la función de los organismos vinculados al empleo, de los organismos vinculados al desarrollo social, a la discapacidad, a la accesibilidad en términos de inclusión social en general, por lo tanto. Y en ese punto, los profesionales de la salud mental nos debemos también una reflexión al respecto. Yo vengo, les decía, del campo de la psicología y nuestros colegas en general tienen una tendencia a pensar en la psicoterapia como un factor que por sí permitiría, supuestamente, la salida de la situación de internación. Nos hemos encontrado en hospicios, por ejemplo, trabajando colegas durante años y años el problema de la identidad de la persona, y al adentrarnos en el caso nos encontramos con que la persona era NN. Donde nuestros colegas no se preguntaban por la relación entre o estar indocumentado o ni siquiera saber quién es la persona que se está tratando, y tratar durante años y años el problema de la identidad de ese sujeto. Este
tipo de situaciones, que transcurre obviamente no solo en los hospicios, que puede ocurrir a nivel secundario o hasta en el nivel primario, señala justamente una restricción en el modelo de intervención que piensa a lo mental o al componente mental de la salud exclusivamente como parte de la esfera del intrapsíquico. Y en ese punto es donde nosotros también nos debemos una reflexión quienes trabajamos en el campo de la salud mental. Trabajar en lo mental no significa que lo extramental no ha de tener ahí ninguna intervención. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Y en ese punto, justamente lo que nos señala en la historia de nuestro país, como la crisis del 2001, es justamente cómo las situaciones sociales, el contexto social, delimita. Buenos días a todos, a las autoridades nacionales y provinciales. Para mí es un honor poder compartir y celebro la organización de estas jornadas denominadas Jornadas de Salud Mental con la comunidad. Salud, justicia y derechos humanos. ¿Cuánto nos dice el nombre de esta jornada? Sin duda, esto nos está indicando que estamos ante un punto de inflexión en el abordaje de las problemáticas de las personas que padecen enfermedades mentales. Abordaje en el cual no pueden estar ausentes la salud, la justicia y los derechos humanos. Desde cada uno de estos ámbitos hay mucho por hacer en función de la protección. La cuestión no es sencilla, ¿sí? Sobre todo porque la gente que trabaja acá seguramente me va a dar la razón en esa cuestión de que la familia abandona al paciente con enfermedad mental. Y el asesor de incapaces tiene que realizar un trabajo muy importante extrajudicial que no se conoce y no se puede valorar. Y realmente se lo realiza a pulmón, porque bueno, se cita a la persona, se buscan parientes, se procura incluirlo en algún medio familiar, y a veces no hay resultado, a veces no tenemos respuesta, la familia a veces no, la familia generalmente no se quiere hacer cargo. Entonces, ante esta situación, y en el caso, por ejemplo, que también se agrava, ¿no es cierto?, porque necesita una internación psiquiátrica, no lo podemos externar porque a veces están de alta médica, pero no tienen a dónde ir, no tienen casa, no tienen familia. Entonces ahí comienzan nuestros graves problemas. Y ahí es donde se evidencia una gran tensión entre lo que yo les acabo de nombrar, la inflación legislativa que hay, porque leyes que declaran los derechos de los incapaces, pero tenemos muchísimo en este país, tenemos por costumbre ratificar cuanta ley nos proponen, ¿no? Y tenemos un catálogo de ilusiones, de derechos para las personas con discapacidad, y por un lado tenemos la vigencia, ¿no es cierto?, de la efectiva vigencia de estas leyes, y por otro lado la eficacia. Entonces en esta tensión, ¿no es cierto?, no se puede resolver si no hay políticas públicas. Y en esta cuestión, políticas públicas, en este caso políticas de salud mental. Esto considerando que las políticas públicas, y concretamente en el área de salud mental, ¿no es cierto?, son políticas compensatorias, ¿no es cierto?, a nivel social. ¿Por qué? Porque hay enfermos mentales que tienen su familia, tienen obra social, tienen medios económicos, y ellos no padecen de esta situación de abandono, de falta de atención, de rehabilitación, que les posibilita una verdadera vigencia y efectividad de sus derechos. La mayor parte de los enfermos que llegan al ámbito de mi competencia carecen de obra social, carecen de familia que los contenga. Entonces el trabajo del asesor de incapaces se hace muy difícil para gestionar los derechos de esta persona que es enferma mental. Se hace muy difícil si no tengo la ayuda de las políticas públicas. Y bueno, nuestra provincia, al igual que nuestro país, por suerte va receptando los nuevos paradigmas de atención de salud mental,
basados en estos principios de la prevención, de la asistencia, la rehabilitación y la reinserción social. Y bueno, y a partir de estos nuevos principios es que se pone en marcha en nuestra provincia este plan, ¿no es cierto?, que era anterior a la iniciación de este amparo colectivo, pero que bueno, ha dado esta acción ha dado pie para que esto se instrumente de otra manera, porque los asesores ya estábamos antes tratando esta cuestión. Volviendo al tema de las políticas públicas, es fundamental este trabajo de que se le concedan al asesor los medios. De lo contrario, vamos a seguir con personas internadas por años, ¿sí? Porque ningún asesor, yo les puedo asegurar, quiere tener una persona enferma internada en el hospital, ¿sí? Y a veces esta es la percepción que yo sentía del sector de salud, como que nosotros internamos a la gente y nos olvidamos. No nos olvidamos. Lamentablemente no tenemos los medios a veces para externarlo. Entonces, en este punto es que yo celebro, ¿no es cierto?, este encuentro y espero que este plan que se puso en marcha, este convenio que se homologó, llegue a buen puerto y se cumplan todos los puntos que allí están pactados, porque esta va a ser realmente un punto de partida para dar un nuevo tratamiento a los pacientes con sufrimiento mental. Otra de las dificultades que ya le han quedado evidenciadas en lo que es el trabajo de los asesores de incapaces es la vigencia de viejas prácticas, ¿sí? Porque acá hay que tener en cuenta que hay una legislación anterior que no tiene ninguna relación con estos paradigmas que yo acabo de nombrar para el nuevo tratamiento de la salud mental. Y la vigencia de estas prácticas, que también tiene criterios de magistrados que han tenido prácticas basadas en esta legislación, a su vez la tensión que existe entre las normas del Código Civil y los tratados internacionales que hay sobre las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, hace que no exista un criterio uniforme para el tratamiento de las personas con enfermedades mentales. Y finalmente, como otro punto que me parece a mí una dificultad dictado a que se culmine el tratamiento de esta ley es muy importante. Y si bien las leyes no cambian la conducta de las personas, sí en este caso va a servir para orientar este cambio y este proceso que se está iniciando. Y es importante porque es necesario normativizar ciertos procedimientos, y más cuando se trata de internaciones psiquiátricas. Esto se ha subsanado en el convenio que se ha firmado recientemente, porque se han impuesto obligaciones a los efectores de salud para que en el caso de que se produzcan internaciones psiquiátricas, si pasan, se ha previsto que si hasta los 7 días hay que informar al juez o al asesor de incapaces, ¿no es cierto?, si la internación, el diagnóstico y el pronóstico de la persona. Si la persona sigue internada por más de 30 días, también hay que volver a poner en conocimiento. Está hablando de la ley porque esto nos está dando la de parte salud de mental. uno de la familia, o bien podría ser también una seria restricción a la libertad de la persona internada, porque tampoco se puede aspirar a tener internaciones sin plazo. Bueno, estos serían finalmente una cuestión más que voy a poner de resalto para que tener en cuenta que en el caso de las personas, de los enfermos mentales que no tienen parientes, el asesor de incapaces tiene que promover la acción para que se declare su incapacidad. Obtenida esta sentencia, ¿no es cierto?, que declara la incapacidad, esta persona, porque lo establece la ley, se le tiene que designar un representante. La cuestión es que, hay algunos que no tienen parientes, no tienen quien se haga cargo. Entonces, en este caso, la ley del Ministerio Público le otorga al asesor de incapaces la facultad de proponerse como curador público en el caso de las personas enfermas mentales
que no tienen otra persona que ejerza la curatela. Y en este punto, esto es una cuestión muy seria, porque la función que se le asigna al asesor es, prácticamente yo le diría, es como comenzar a tener un pariente, ¿sí?, del cual uno tiene que hacerse cargo y procurar para que su recuperación, porque la función principal que le otorga el Código Civil al curador es que la persona recupere su capacidad y que supere su enfermedad. Debido a la cantidad de personas que están actualmente en esta situación y tienen nombrado un curador oficial que es un asesor de incapaces, esto es una misión muy compleja y de mucha responsabilidad. Y debido al cúmulo de trabajo que tenemos los asesores de incapaces, porque ustedes sabrán, yo les dije, somos asesores de menores y de incapaces. Entonces tenemos no solo como competencia todo el ámbito de la minoridad, o sea, hasta los 18 años, sino también el tema de los incapaces, de los enfermos mentales. Debido al cúmulo de trabajo, en el año 2005 se ha sancionado la ley 7380, por la cual se crea el cargo de curador oficial. Este cargo aún no ha sido reglamentado, pero en breve se tiene previsto desde la Asesoría General la creación de este cargo. Con lo cual, la existencia de un funcionario especializado, ¿sí?, que se va a ejercer la curatela oficial, nos da buenos pronósticos, ¿no es cierto?, de que la situación de estas personas que no tienen parientes va a ser más especializada y va a tener una mejor consideración y con mejores perspectivas para lograr su rehabilitación, en la medida, ¿no es cierto?, de que contemos con lo que es nuestro brazo derecho, que son las políticas públicas. De lo contrario, ninguno de los derechos que están enunciados, de los cuales son titulares las personas enfermas mentales, se pueden hacer efectivos si no se cuenta con el apoyo de las políticas públicas. Llevaba en esa época el nombre del doctor Christopher Jacob, que era un neuropatólogo alemán que se radicó en la República Argentina a mitad del siglo XIX. Posteriormente, hacia el 2003, creo, 2005, cambió de nombre en honor al primer director de este hospital, que fue el doctor Miguel Ragone. También quiero señalar que la llamada colonia doctor Nicolás Lozano se instaló en Salta, a 11 kilómetros de la ciudad de La Silleta, 30 kilómetros de la ciudad de Salta, en el año 1952. Esa era una época, digamos, del estado de bienestar, donde hubo un acceso importante a los sistemas de salud, estoy hablando del comienzo de la década del 50. Entonces, hay una gran demanda que proviene de esa instancia judicial y que también la escuela, ¿no?, demanda, que me parece, en función de lo que comentaban anteriormente, que habría que establecer una conexión que estamos iniciando con los jueces, ¿no?, para valorar, digamos, las determinaciones que toman respecto de una internación. Nosotros también podemos revalorar y situar quizás de otra manera y sugerir otras implementaciones terapéuticas. Esto es algo que hemos iniciado en la actualidad, en el sentido que pensamos que los problemas o las situaciones que se generan en relación a la justicia tienen que partir también de iniciativas propias del hospital. Y en ese sentido es que estamos visitando la ciudad judicial. Indudablemente también tenemos una relación importante, sobre todo a partir del acuerdo con el Ministerio Público Popular, cuya asesora general es la doctora Mirta Lapad. Estos, digamos, son los aspectos centrales, los lineamientos generales que, digamos, han delineado este inicio de transformación institucional del Hospital Dr. Miguel Ragone. Gracias. El manicomio. No estaba la experiencia de Chile con el doctor Tellán, no estaba la experiencia del doctor Cohen todavía en Río Negro.
Es decir, fue una ley que quedó allí, lamentablemente sometida al crepúsculo del deber. Los jueces, los funcionarios, las mismas instituciones se olvidaron de ese deber, de cumplir con la ley. Y la ley, simplemente ya para terminar, tiene tres aspectos que en su momento sirvieron. Primero, hubo un reconocimiento al paciente con sufrimiento mental porque la ley ordena pagarle un peculio. Que yo sepa, nunca se le ha pagado un peculio a los trabajadores que están en los talleres laborales, supuestamente para la rehabilitación. Segundo, consagra expresamente la atención primaria, es decir, la asistencia en la comunidad. Tercero, deja un rasgo y comienza a usar la palabra ecología. En ese momento hemos discutido mucho qué era la ecología y si en el año 85 una ley podía usar esa palabra. Pues bien, nuestra ley de salud mental es la primera que usó la palabra ecología. Está en el artículo 2 de la ley. La ley tiene 17 líneas. Y tercero, lo más importante, es que sí consagra la internación por medio de dispositivos alternativos. Esta ley mereció que la provincia sea elegida en el año 1990 por el doctor Penjan, que es uno de los redactores de la Declaración de Caracas, para declararla a Salta provincia de interés